Universidad de Valencia. El doctor Joel Jones es doctor en física teórica por la Universidad de Valencia, es máster en educación, en estudios avanzados por la Universidad de Cambridge y magíster en física por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, donde actualmente es docente investigador. Su línea de investigación se centra en la física de partículas y campos. Doctor Joel, muy buenas tardes. Adelante usted, por favor. Buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Le escuchamos fuerte y claro. Adelante usted. Perfecto, voy a compartir la diapositiva a ver si es que se puede ver todo bien. A ver, presentación. Podemos ¿Pueden ver apreciar su la... diapositiva. Sí. Perfecto. Ok, pues bien. Buenas tardes con todos. Antes de empezar, quisiera agradecer a los organizadores por habernos dado este espacio y, por supuesto, agradecer a todos los presentes por el interés. Esta charla está en el contexto de partículas elementales, entonces creo importante hacer un repaso de qué cosas son las partículas elementales. Y esto se da en el contexto del modelo estándar. El modelo estándar describe todos aquellos pedazos que componen la materia y cómo estos pedazos interactúan entre sí. Están divididos entre fermiones y bosones, algunos relacionados con lo mismo, la materia, y otros con las interacciones. Podemos empezar por las interacciones acá a la derecha, donde podemos ver las tres interacciones, digamos, cuantizables, que son el electromagnetismo, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil. ¿Ok? El electromagnetismo, imagino que lo conocen muy bien, es aquello que mantiene unido a los electrones y a los nucleones del átomo y a los protones del átomo. La interacción nuclear fuerte es la que mantiene a los nucleones unidos, mientras que la interacción débil es aquella que explica la radioactividad. Muy bien, y estas interacciones están todas descritas en términos de partículas. ¿Ok? El electromagnetismo está descrito por el intercambio de partículas llamadas fotones, la interacción fuerte por el intercambio de gluones, mientras que la interacción débil está descrita por el intercambio de bosones Z y bosones W. ¿Ok? Se nos acabó la imaginación cuando les pusimos sus nombres. Por el otro lado, tenemos aquellas partículas de las cuales está hecha, digamos, la materia. Nosotros, todo lo que vemos alrededor nuestro está hecho de esto. ¿Ok? Por un lado tenemos los quarks y por el otro lado tenemos los leptones. Entre los leptones, en la primera fila, tenemos al electrón. Todo el mundo conoce el electrón, es un leptón cargado. Bueno, antes de eso, todas interactúan vía la interacción débil, todas. Los leptones cargados interactúan además a través del electromagnetismo. Y los quarks, además de interactuar con la interacción débil y el electromagnetismo, también interactúan con la interacción fuerte. Muy bien, los quarks vienen de dos tipos, up y down, y combinaciones de estos forman a los protones y a los neutrones. ¿Ok? Y alrededor, pues tienen dando vueltas a los electrones. Además de esto, habrán notado que hay una fila adicional. ¿Ok? Estos son los neutrinos. Son partículas similares a los electrones en el sentido de ser fermiones, pero no están cargados electromagnéticamente. ¿Ok? Interactúan muy poco con la materia.
pero son producidos por fenómenos radioactivos, ¿no? O procesos nucleares que se dan dentro del Sol o en la atmósfera. Es gracias a los neutrinos que nosotros sabemos cómo es que funciona el Sol, realmente. En esos momentos hay miles de millones de neutrinos atravesándonos, provenientes del Sol o de la atmósfera, y no los sentimos. ¿Ok? Son muy difíciles de detectar, pero los hemos detectado. Y además de esto, tenemos tres columnas, porque cada una de estas partículas, los quarks up, down, el electrón y el neutrino, están replicadas dos veces. No hay tres familias de cada uno. ¿Por qué? No lo sabemos, pero sabemos que existen. ¿Ok? Y además de eso tenemos al bosón de Higgs, ¿ok? Que es una partícula que es la responsable de darle masa al resto. ¿Ok? Las reglas del modelo estándar son tales que prohíben la masa, y el bosón de Higgs es capaz de romper esa regla y darle masa al resto. ¿Ok? Y este modelo es tremendamente exitoso. Es el modelo, digamos, más exitoso en la historia de la humanidad. Sin embargo, tiene problemas que voy a mencionar por falta de tiempo. No voy a ahondar mucho, ya luego en la sesión de preguntas podemos hablar un poco de esto. Pero uno de los problemas es que no tiene un candidato a materia oscura, que es algo que se ha observado en experimentos gravitatorios. No tiene un mecanismo que genera las masas de los neutrinos. Hemos dicho que el Higgs le da masa a todas las partículas, a excepción de los neutrinos. ¿Ok? Podría estar involucrada en la generación de masa de los neutrinos, podría ser que no, pero la masa de los neutrinos da muchas preguntas, sin respuestas actualmente. No explica la simetría bariónica del universo, es decir, no explica por qué hay más materia que antimateria. ¿Dónde se fue toda la antimateria? No lo sabemos. Y es teóricamente incómodo a muy altas energías, ¿no? El bosón de Higgs se recibe correcciones cuánticas a su masa que son incómodas, ¿ok? Por razones teóricas. También predice que vivimos en una especie de vacío metastable, que eventualmente se desintegrará, aniquilando nuestra existencia, que ocurría dentro de mucho tiempo, pero en principio eso predice, entonces es un poco raro. Así que hay muchas razones por las cuales creemos que el modelo estándar no es el máximo modelo. Creemos que debería haber algo más. Ahora, el hecho de que existan estos problemas no significa que deberíamos botar toda la basura, porque como les he dicho, es un modelo sumamente exitoso. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar el modelo estándar y añadirle más cosas. ¿Ok? Podemos añadir nuevas partículas, podemos añadir nuevas interacciones, y lo que hay que hacer es buscarlas. ¿Ok? Entonces, se añaden nuevas partículas, nuevas interacciones que resuelven algunos de estos problemas, partículas de materia oscura, partículas que explican las masas de los neutrinos, o que explican por qué hay más materia que antimateria, y habría que buscarlas para ver si es que la explicación es válida o no. ¿Y dónde se buscan? Pues, entre otros sitios, en el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC, el Large Hadron Collider, que es un acelerador que se encuentra entre la frontera de Suiza y Francia. Es un colisionador protón-protón que hace colisionar protones a energías de 13 teraelectronvoltios, y se colisionan en estos 4 puntos, en Atlas, CMS, LHCb y ALICE, que son los 4 experimentos principales del Gran Colisionador de Hadrones. ¿Ok? Ahí las partículas, los protones colisionan y existe la probabilidad de que se produzcan nuevas partículas. ¿Ok? El objetivo principal para construir el Gran Colisionador de Hadrones era entender el origen de la masa de las partículas elementales, y efectivamente halló el bosón de Higgs, ¿no? Las colisiones de los protones produjeron bosones de Higgs que eventualmente fueron encontrados hace ya más de 10 años. ¿Ok? Pero un objetivo secundario era justamente encontrar respuestas a estos problemas que mencioné: el problema de la materia oscura, de la masa de los neutrinos, de las incomodidades teóricas del bosón de Higgs, en caso estuviera ahí, que sí lo estaba, y tal.
¿Ok? Entonces, entre sus objetivos secundarios, el problema es que no se ha encontrado nada. ¿Ok? Decimos que estamos en un desierto. Eh, Ahora, sí se ha encontrado bastante información, ¿no? Hemos aprendido muchísimo, principalmente que todas nuestras extensiones al modelo estándar eran incorrectas. ¿Ok? Entonces, esto hace que nos obliga a pensar sobre cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, em, ¿cómo proceder en este caso a encontrar respuesta a estos problemas? Pues podríamos pensar en nuevas teorías, solo que es más fácil decirlo que hacerlo. Podríamos construir nuevos experimentos, ¿no? Podría ser que la física nueva que explica estas cosas no sea visible para el LHC y otros experimentos, digamos, que sean más aptos para él. O tal vez lo que debamos hacer es buscar estas nuevas partículas o nuevas interacciones de forma distinta. Y aquí entramos finalmente a la charla. ¿Ok? Entramos al tema de las partículas con largo tiempo de vida. Para explicar qué cosas son esas partículas con largo tiempo de vida, voy a regresar al tema del bosón de Higgs. ¿Ok? ¿Cuál fue la estrategia para descubrir el bosón de Higgs? Entonces, primero se colisionaban estos grupos de protones a muy alta energía. ¿Ok? Entonces, se hacen colisionar y ustedes conocen la formulita de E igual a mc. Entonces, si uno junta mucha energía en un sitio, se pueden producir partículas con cierta masa. Y eso es lo que hicimos. Grosso modo, se produjo el bosón de Higgs, ¿no? Ahora bien, el bosón de Higgs tiene un tiempo de vida. No es una partícula estable, es una partícula que se desintegra en otras. Y su tiempo de vida es de 10 a la menos 22 segundos. ¿Ok? Eso es menos que un nanosegundo. Es menos que un atosegundo. ¿Se acuerdan del premio Nobel? ¿No? Es mucho menos, es como una millonésima de atosegundo. ¿Ok? Es un tiempo de vida muy corto. Entonces, descubrir el bosón de Higgs no implica producirlo, guardarlo en un frasquito y enseñárselo a mis amigos, ¿no? Porque no se puede. El bosón de Higgs se desintegra. Entonces, ¿en qué cosas se desintegra? Pues, por ejemplo, se puede desintegrar en dos fotones. Entonces, uno produce un bosón de Higgs y casi instantáneamente, para todos efectos prácticos, instantáneamente, se desintegra en dos fotones. ¿Bien? Este proceso se puede escribir de esta manera: protón-protón, produciendo un Higgs que se desintegra en gamma-gamma, en dos fotones. Bien, entonces justamente el objetivo del experimento es observar un exceso de fotones por encima del ruido de fondo. ¿Ok? Entonces así es que se descubre el bosón de Higgs. Y aquí hay un candidato que tomé del experimento Atlas, que esta es información pública, ¿no? Uno entra a la página web y encuentra estas cosas. Y aquí estarían los fotones. ¿Ok? Esa es una descripción simbólica de la energía depositada por los fotones de la desintegración del Higgs en los calorímetros del experimento Atlas después de una colisión. Y todas estas líneas son la basura que se produce por el resto de la colisión. Muy bien. Entonces, todas las búsquedas de nueva física han asumido que las nuevas partículas que resolverían los problemas de los que hablé se comportarían como el Higgs y desintegrarían casi instantáneamente. ¿Ok? Una partícula con largo tiempo de vida es una partícula hipotética, ¿ok? Que al ser producida tendría un tiempo de vida largo y se podría desplazar una distancia macroscópica, como 1 metro. La produjo y vive lo suficiente como para moverse 1 metro, ¿ok? Antes de luego desintegrarse. Entonces, de existir estas partículas con largo tiempo de vida, la gran mayoría de las búsquedas que se han hecho no serían válidas.
porque han sido diseñadas asumiendo que las nuevas partículas se desintegran inmediatamente. ¿Ok? Entonces, eso motiva a preguntarnos si es que hay otro tipo de señal que nos podría indicar la existencia de partículas con largo tiempo. Un ejemplo de esto está en los fotones desplazados. ¿Ok? Y esos serían fotones provenientes de la desintegración de una partícula con largo tiempo. Entonces, supongamos, esto de acá es un sketch de el interior del detector. Aquí arriba están los calorímetros. Este punto es el origen del centro de coordenadas del detector, desde donde se llevan a cabo las mediciones. Entonces, supongamos que ocurre una interacción de dos protones aquí, ¿ok? En el vértice primario, el primary vertex, ¿ok? Esa es la posición donde ocurre la colisión de los protones. Y se produce una partícula con largo tiempo de vida. La vamos a llamar NH. Esa partícula se desplaza, va viajando, se desplaza medio metro y luego se desintegra. Y en este caso vamos a decir que se va a desintegrar en un fotón y en un neutrino. El neutrino se escapa del detector, nadie lo detecta, ¿no? Porque interactúa muy poco con la materia, pero el fotón sí se detecta. Entonces viaja, llega al calorímetro y deposita ahí toda su energía. ¿Ok? Entonces, en ese caso, hay dos variables que nos pueden decir que este fotón provino de una partícula con largo tiempo de vida. La primera es el tiempo, ¿ok? Porque si yo produzco un fotón en el vértice primario, se va a mover con la velocidad de la luz y va a tardar un tiempo muy corto en llegar a este punto, ¿ok? Si yo produzco una partícula con largo tiempo de vida que es masiva, al ser masiva ya no se va a mover a la velocidad de la luz, se va a mover más lento, ¿ok? Entonces, este fotón va a llegar más tarde. ¿Ok? Y este T gamma es justamente el tiempo que tarda el fotón en llegar, ¿no? Con respecto a la hora en la que debería haber llegado. Estamos hablando de nanosegundos, ¿ok? Esos experimentos son capaces de medir estos tiempos. Es capaz de saber si es que el fotón llegó 1, 2, 5 nanosegundos más tarde, ¿no? Y esto sería una indicación de que tenemos una partícula con largo tiempo de. Y la segunda es esta variable delta Z. Entonces ustedes pueden ver que el fotón va en esta dirección, impacta el calorímetro en estos puntos y luego el experimento es capaz de reconstruir su trayectoria. Y si extrapolamos, el fotón parecería originarse en este punto, no acá. Entonces la diferencia es lo que se llama el delta Z gamma. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos saber dónde es el vértice primario, ¿ok? Y reconstruir la posición, perdón, la posición donde aparentemente se originó el fotón, y al haber esta separación, podríamos también tener un indicio de la existencia de una partícula con largo tiempo de vida. ¿Ok? Ahora, algo aún más riguroso es que estas dos van a estar correlacionadas. Entonces, podría ser que por algún error experimental medimos que algo tiene un T gamma grande, ¿ok? Pero si tiene un T gamma grande y además tiene un delta Z grande, entonces es improbable que se deba a un error experimental, ¿ok? Nos da indicios de que de aquí vino una partícula con largo tiempo de vida. Muy bien, entonces aquí ya tenemos una búsqueda de nueva física que considera partículas con largo tiempo. Ya vamos a probar un modelo, entonces. Aquí tenemos un modelo llamado el portal CISO de dimensión 5, ¿ok? No se haga. Este es un modelo que lo que hace es explicar las masas de los neutrinos, ¿ok? ¿Cómo las explica? Con estos términos de acá que no los voy a explicar, ¿ok? Los invito a llevar un curso de teoría cuántica de campos acá en la Católica, o tal vez en sus universidades también los ofrezcan y entenderán estos términos, ¿ok? Pero no nos vamos a hacer bolas con esto. Bien, entonces estos términos de acá explican
explicarían la masa de los neutrinos, y además hay estas interacciones adicionales. ¿Ok? Este término acá nos daría la interacción de nuevas partículas con el bosón de Higgs, y este término acá nos daría la interacción de estas nuevas partículas con fotones. ¿Ok? Entonces eso es lo que hacemos. Añadimos nuevas partículas, fermiones neutros masivos, que explicarían la masa de los neutrinos y nos darían nuevas interacciones. ¿Ok? ¿Qué tipo de fenomenología podríamos esperar? Pues podría darse que el Higgs, el bosón de Higgs, se desintegre en dos de estos fermiones masivos. ¿Ok? La probabilidad de que esto ocurra estaría descrita por un numerito llamado el branching ratio. ¿Ok? La probabilidad de desintegración en este canal. Y luego el N5, porque tenemos un N4 y un N5, son dos partículas nuevas. El N5 se podría desintegrar rápidamente en un N4 y en un fotón. ¿Ok? Pim, pim, pim. Entonces uno dice, ah, mira, yo tengo protón-protón que va al Higgs, que va a N4, N5, y luego el N5 va a N4 y gamma. Entonces tendríamos dos N4s y un gamma. Y uno diría, ah, este gamma, este fotón podría ser una partícula desplazada. Y la respuesta es que no, por el modelo. ¿Ok? En este modelo, el N5 desintegra rápido. ¿Ok? Entonces el fotón es prompt y no nos sirve. ¿Cuál es el que desintegra lento? El N4. El N4 sí tiene un largo tiempo de vida y desintegraría en un neutrino ligero y en un fotón. Bien, justo como el ejemplo que les mostré. Entonces, ¿qué proceso tenemos? Protón-protón yendo a Higgs, yendo N4, N5. El N5 se desintegra en un N4 y en un fotón. Y luego los dos N4 del final viven un tiempo, estamos hablando de nanosegundos, ¿ok? Y se desintegra cada uno en un neutrino ligero y en un fotón. Y estos dos fotones sí serían fotones desplazados. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahora tenemos la búsqueda y tenemos el modelo. ¿Ok? ¿Qué dice el experimento? Pues el experimento dice que a pesar que buscó mejor, tampoco encontró nada. ¿Ok? Todo ese esfuerzo por las puras. Entonces, el experimento predijo que observaría 3.8 más menos 1.6 fotones desplazados por errores experimentales. Terminó observando 4. Muy de acuerdo con la predicción. Y en los canales de 2 o más fotones no observaría nada. Y efectivamente no se observa. Entonces, eso tiene implicancias en nuestro modelo. ¿Descartaríamos el modelo porque no se ha observado? La respuesta es que aún no. No es suficiente como para descartar el modelo, pero sí pondría restricciones en el espacio de parámetros. ¿Ok? No voy a leer todo esto, pero simplemente lo quería mostrar para hacerles entender la cantidad de trabajo que implicó este resultado. Porque lo que hicimos nosotros fue reproducir numéricamente la búsqueda que se llevó a cabo en Atlas, ¿ok? Lo reproducimos computacionalmente, ¿ok? Y simulamos el entorno experimental para ver cuántos fotones no desplazados deberían observarse dado nuestro, ¿ok? Y este es el resultado y con esto cierro la charla. Estos son los límites que tenemos a la probabilidad de que el Higgs se desintegre en N4 y N5. ¿Ok? En función de estos parámetros del modelo. Entonces, por ejemplo, en esta región del espacio de parámetros, la probabilidad de que el Higgs se pueda desintegrar en este canal debe ser menor al 2%. Si la probabilidad fuera mayor, si la probabilidad fuera del 10%, el modelo predeciría un mayor número de fotones desplazados de lo que se observó, por lo cual el modelo estaría excluido, ¿ok? Estaría cancelado.
Entonces, si la probabilidad es menor de del 2%, entonces el modelo todavía está vivo, digamos. En esta región, dentro de esta región de acá, la probabilidad debe ser menor del 8%. En esta región, menor del 20%, y fuera de esta región no podemos decir nada. ¿Ok? Entonces estamos poniendo límites a la región, a cierta región del espacio de parámetros del modelo. ¿Ok? Bien, hay un montón de cosas que podría decir, pero creo que ya se me acabó el tiempo, así que voy a cerrar acá y respondo cualquier pregunta del público. Muchas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias. Gracias por la ponencia al doctor Joel Jones y dejamos abierta la pregunta por parte de los participantes. Si desean hacer alguna consulta, alguna inquietud, adelante, por favor. Levante su mano la persona que desea hacer alguna pregunta. También puedo verla por el chat, si quieren pueden escribirla por el chat, si no quieren activar el micrófono y también la puedo leer y responder por ahí. Creo que tenemos Bueno, una pregunta. su brillante participación a este evento de la Semana de Investigación. Gracias, muy amable. Creo que hay una pregunta de Acer. Hay una mano levantada. A ver, adelante, por favor, con su pregunta. Encienda su micrófono, por favor. Active el micrófono, por favor. O por chat. No tenemos. A ver, hay algo por el chat. Ah, no, gracias. Ok. Bueno, no tenemos. Gracias, muy amable. Listo. Bien, Claro. a Gracias. continuación, señoras y señores, vamos a continuar con este evento que organiza precisamente la Asociación, la Red Peruana de Universidades del Perú, y en esta oportunidad vamos a ceder los micrófonos a Sandro Condori, biólogo por la Universidad Nacional de San Agustín, magíster en genética y evolución por la Universidad de Granada, España. Actualmente es docente de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en la Facultad de Ciencias Biológicas, sección genética. También es investigador del Laboratorio de Genética y Mejoramiento Genético de la UNSA y asesor genético y en técnicas de análisis en biología molecular. Adelante, Sandro Condori, le escuchamos. Muchas gracias, estimado colega. Eh, a ver. Bien, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, estamos viendo su diapositiva. Listo. Bien, el día de hoy vamos a ver un poco sobre algunos trabajos que se han hecho aquí en la universidad, tanto como en la Universidad de Granada, en España. Eh, y es sobre una molécula que se llama glutatión S-transferasa. El modelo que se ha utilizado ha sido el polen y se ha visto durante el desarrollo del grano de polen cómo es el comportamiento de esta enzima. Previo a eso se realizó un estudio bioinformático sobre saber si esta proteína presenta familias génicas
dentro de la función del catálisis de sustancias oxidadas, ¿no? Entonces, ¿por qué olivo, no? ¿Por qué se empezó a estudiar el olivo? Porque el olivo, una planta de importancia económica tanto en Europa y Perú obviamente también tiene implicancia en esta especie porque se produce, Moquegua, Tacna, Arequipa, tienen producciones de olivo por las propiedades que presenta el aceite. ¿Eh? Eh, Ayuda a viabilizar la función del corazón y además que tiene propiedades antioxidantes. El olivo es un aceite bastante apreciado a nivel mundial. Vamos en concreto, ¿no? El olivo o todas las plantas en sí, al ser entidades sésiles, estas se ven atacadas tanto por fuentes exógenas como por fuentes endógenas. Desde el punto de vista endógeno es su propio metabolismo. No puede decir que nuestro cuerpo no forma radicales oxígeno, pero sí lo hace, ¿no? Somos organismos aeróbicos y por el uso del oxígeno tendemos a formar estos pequeños radicales oxígeno conocidos como ROS. Pero también desde la fuente exógena, todos los organismos vivos, y especialmente las plantas, se ven atacadas por los estreses, el estrés biótico y los estreses abióticos. Dentro del estrés biótico, por este tema del cambio climático, lugares donde antes no se infectaban plantas, ahora están generándose enfermedades. O en el tema del estrés abiótico, igualmente por el cambio climático, ahora llueve menos y en lugares donde llovía, ahora ya no llueve, el incremento de la radiación solar, en el tema de la radiación ultravioleta, o la salinización de suelos. Todo este complemento abiótico también suma en el incremento de radicales oxígeno, generando estrés a las plantas. Y eso obviamente se ve reflejado en el tema de productividad y atenta contra la seguridad alimentaria. O sea, si no atendemos las investigaciones básicas en la comprensión de la biología del estrés, nunca van a haber biotecnologías. Y es un rol muy importante la investigación básica. Muy, pero muy importante, porque sin una investigación básica, un soporte básico, jamás de los jamases tendremos investigaciones aplicadas. Por eso es transversal las ciencias básicas en nuestro país, la física, la química, la matemática, la biología, porque sin esas, si no se le da la prioridad fundamental en la investigación básica, vamos a seguir dependiendo del extranjero y comprando tecnología extranjera aquí en nuestro país, y seguiremos siendo como decía Raimondi, los pobres mendigos sentados en una silla de oro. El Perú es biodiverso y es fundamental apostar por la ciencia, porque sin ciencia no hay desarrollo. Y obviamente que los presupuestos deben también soportar a estas investigaciones. Volvamos a lo nuestro. Estos radicales oxidados tienden a formar peróxido de hidrógeno. Si este peróxido no es rescatado por el sistema antioxidante o buffer o tampón de nuestras células o de la célula vegetal, estos se transforman en radicales oxidrilo. Y estos radicales oxidrilo atacan directamente a lípidos, oxidándolos, generando deterioro de las membranas, oxidando proteínas, inhibiendo la actividad enzimática y atacando a nuestro ADN, generando mutaciones. En consecuencia, si hablamos en plantas, obviamente se puede ver en la supervivencia de la planta y en el rendimiento vegetal. Si el alimento disminuye en su producción, obviamente que se estaría atentando a la seguridad alimentaria. Y en nuestro país no se puede permitir eso. Por eso es importante fomentar la investigación enmarcado, obviamente, en la seguridad alimentaria. Esta es toda una red enzimática de cómo los tejidos o las células
responden a la respuesta frente al estrés oxidativo. Hay todo un sinfín de biomoléculas, la superoxidismutasa, la peroxidasa, la catalasa, y la enzima que estábamos estudiando, la glutatión S-transferasa, que es una molécula que depende de un tripéptido que no es sintetizado a partir de la traducción de proteínas. Es un tripéptido que se sintetiza en el metabolismo primario. Y esta proteína tiene mucho que ver con la respuesta a los xenobióticos y con la respuesta a los metales pesados. Y bueno, queríamos saber si en condiciones basales también había expresión de este gen. Creo que la diapositiva no pasa. Ya. La glutatión S-transferasa de acuerdo a los reportes, compone hasta 11 isoformas que arman todo este grupo, esta familia de enzimas, como las GCT tipo Phi, las GCT tipo lambda, las GCT tipo zeta, teta, tau, y dentro de ellas la GCT tipo tau es la más abundante en el reino vegetal. Bueno, creo que hay un poco de demora en los slides. Bueno, los objetivos que nos hemos planteado, que son principalmente identificar si el olivo presentaba isoformas del gen. Bueno, determinar la expresión genética a lo largo del desarrollo del polen y determinar la actividad enzimática del gen, ¿no? Porque no todo lo que se expresa como ARN termina siendo proteína. Y obviamente una proteína activa, fue lo que estaba buscando. Para eso, ¿qué se hizo? En primer lugar, se buscó el repositorio del transcriptoma del olivo y exclusivamente buscamos los transcritos del grano de polen, ya que existe una base de datos donde se ha hecho una caracterización del transcriptoma por órgano del olivo. Utilizando software bioinformáticos, pues se determinó que si esas secuencias presentaban los dominios característicos de la glutatión S-transferasa, y además se hizo un estudio de alineamiento de todas las isoformas encontradas, además del posicionamiento del sitio activo para ver si había conservación entre todas las secuencias. Y desde la perspectiva biológica, lo que hicimos es colectar el grano de polen en distintos estadios del desarrollo, desde el estadio de célula madre hasta el estadio de polen juvenil. Y no contentos con eso, también se hizo la germinación del grano de polen, tratando un polen maduro, un polen hidratado, un polen germinado a las 2 horas hasta las 8 horas. Se hizo el estudio de PCR en tiempo real, utilizando la técnica de cuantificación relativa por el método delta-CT, y se hizo la ubicación de las proteínas por Western blot y ver si había una correlación en el incremento de los transcritos con el incremento de la proteína.
Y posterior a eso también se hizo un experimento de actividad para corroborar que sí, la enzima realmente era funcional. Bueno, algunos resultados que hemos obtenido dentro de todas las isoformas de glutatión S-transferasa que existen, cerca de 90 en el olivo, en el polen solamente se expresan 19 isoformas de la glutatión S-transferasa. O sea, no todas se expresan. Con eso corroboramos que en cada órgano hay una distinción en la expresión de los genes, ¿no? No todos los órganos van a expresar lo mismo. Ahora, dentro de las isoformas tau, que son las más abundantes en el reino vegetal, en polen encontramos 5 isoformas. Al costadito pueden observar los dominios que caracterizan al glutatión S-transferasa. En verde se ubica la posición N-terminal y en azul la posición C-terminal. Y obviamente que en la estructura se puede ver variación en el tamaño de la proteína. Y algunas proteínas presentan algunos dominios anexos a la secuencia, algunos otros motivos. Asimismo, se hizo el estudio de las propiedades fisicoquímicas y obviamente que hay variación en el tamaño de la proteína, como ya lo hemos visto, pero llama la atención el índice alifático, pues hemos encontrado, las que están enmarcadas en rojo, algunas isoformas, tanto tau y zeta, que presentan índices alifáticos altos. Por ejemplo, tenemos uno que está cerca a los 98, la primera, y hay otra que tiene de 100 de índice alifático, la tercera proteína, que eso nos hace ver que una aproximación informática que probablemente estas proteínas tengan estabilidad a altas temperaturas. Bueno, aunque eso no se ha evaluado, pero ya tenemos una aproximación para hacer algunos experimentos. ¿Y cómo es el comportamiento de estas proteínas frente al estrés térmico? Y si se mantiene la integridad de la formación del grano de polen. Porque si no hay grano de polen, obviamente que la fertilización vegetal nunca se va a dar y las semillas nunca se formarían. Porque la importancia del tejido reproductivo que mantenga esa integridad del grano de polen, en este caso. De acuerdo a las relaciones filogenéticas, se ha encontrado algunas isoformas de olivo que están asociadas a genes que ya se ha reportado como genes tolerantes al estrés salino y a estrés hídrico en otras especies. Por lo que también se vuelven estas secuencias o estos genes como candidatos para evaluar bajo condiciones de estrés. El siguiente slide. Bueno, poco que demora. Bueno, en el tema del análisis de alineamiento, las líneas rojas presentan los sitios conservados que están asociados a los centros activos de la proteína. Obviamente que hay conservación, salvo en algunas isoformas que son muy raras, que el aminoácido se cambia por otra. Y otra cosa que es importante, a pesar de que forman la misma familia, no se conserva a lo largo de toda la estructura de la proteína los aminoácidos. Hay mucha variabilidad en cuanto a las regiones que no forman parte del centro activo. Hay parece que mucha tasa de recambio para ese gen. Bueno, se entiende claramente de que la región C-terminal
es una región que rápidamente cambia, o sea, se cataloga esta región de la glutatión S-transferasa, que es una región muy, pero muy cambiante. ¿Esto debido a qué? ¿Debido a qué son estos cambios que se suscitan? Debido a que rápidamente esta molécula tiene que generar un espacio para poder neutralizar los efectos de los xenobióticos al cual puede ser atacado, en este caso, el olivo. Entonces, la literatura reporta de que el extremo C-terminal es un extremo, una zona bastante mutable en la glutatión S-transferasa. Bueno, en esta imagen tridimensional se puede observar algunos residuos aminoácidicos que se enlazan directamente con la glutatión, con ese tripéptido que fundamentalmente en el centro contiene un aminoácido que se llama la cisteína, importante como agente antioxidante y que depende de la glutatión S-transferasa para poder unir a la glutatión a la molécula xenobiótica, al contaminante, al tóxico, o alguna otra molécula al cual está expuesta la planta. Obviamente que en el ser humano también existe glutatión, pero no son las mismas que las plantas, pero sí hay glutatión. Y haciendo un paréntesis, también la literatura cuenta de que existen factores como reporte de glutatión S-transferasa que en cierto modo pueden interaccionar con las sustancias, con la quimioterapia. Porque la quimioterapia son xenobióticos y nuestro cuerpo va a tender a reaccionar a esos xenobióticos. Entonces, podemos hablar de una evolución de la glutatión S-transferasa respecto a los elementos de la quimioterapia, ¿no? Pero eso como paréntesis, para ahondar investigación en ese sentido, ¿no? Y explicar algunos eventos de resistencia a la quimioterapia que pudieran estar asociados a estas moléculas o estos genes de la glutatión S-transferasa. Pero bueno, eso para ahondar. Pero esto es lo que cuando uno va estudiando, pues se va generando estas distintas preguntas a lo largo del desarrollo. Esto es un poco sobre la expresión de los niveles de expresión por el análisis del delta CT de las diferentes isoformas de la glutatión S-transferasa. Y concretamente, ¿qué es lo que se ha visto? Que la mayoría de las glutatión S-transferasa, especialmente las que están remarcadas, que es la GST tipo tau y la GST, que esta es una GST que depende del cloro, es una molécula muy poco estudiada, hasta los que están metidos o los que han estudiado concretamente glutatión S-transferasa en Arabidopsis thaliana, a esta GST dependiente de cloro no la han detallado bastante, ¿no? Como que es una molécula que aún está en la sombra, ensombrecida, porque no se le ha dado la importancia. Pero ¿qué hemos hallado nosotros? Que estas dos isoformas, en el estadio de el polen, en el estadio de micróspora, es en el estadio en el que estos GCT se sobreexpresan demasiado. Nosotros creemos que probablemente que la actividad meiótica es una actividad que requiere tanta energía para movilizar los cromosomas, segregarlos y formar al final los gametos, genera bastante consumo de oxígeno. Y en consecuencia, el elevado consumo de oxígeno genera la formación de radicales de oxígeno reactivo, que no solo es neutralizado porque no es suficiente la maquinaria antioxidante mediada por la superoxidismutasa, peroxidasa catalasa, que requiere vías aguas más arriba, donde está inmiscuido la glutatión, porque previo a glutatión también está el ascorbato, el ácido cítrico, que interviene en la neutralización de radicales oxígeno. Pero al parecer no es suficiente todo este sistema primario de efecto antagónico a la oxidación o antioxidante
que despierta la activación de los glutatión S-transferasa para neutralizar el exceso de radicales oxígeno. Es una explicación que le hemos dado para entender por qué en el polen joven, en la formación de la micróspora, que es el gameto, ha generado elevada expresión sobre expresión de esta glutatión S-transferasa tipo tau. Y obviamente que la dependiente de cloro queda en stand-by porque no sabemos concretamente cómo actúa esta glutatión. Lo mismo pasa en el estadio del desarrollo del polen, debido a que se ha observado de que a las 2 horas de germinación del polen se activan otras isoformas y obviamente se ven en las gráficas que son la gran mayoría de las isoformas las que van a sobreexpresarse durante el desarrollo, durante la germinación del tubo polínico a las 2 horas. Nosotros creemos, pero claro que falta corroborar, que probablemente a esas 2 horas se inicia el transporte del segundo núcleo espermático, porque el primer núcleo, el vegetativo, va a inducir al crecimiento del tubo polínico, pero probablemente a las 2 horas se transporta el núcleo espermático por el tubo polínico para poder fecundar a la ovocélula, y es ahí en la actividad del crecimiento que se va acumulando radicales oxidrilo, ¿ya? O radicales, hablamos de ROS en general, y que para mantener la integridad del DNA del núcleo espermático, probable de que estas enzimas están sobreexpresadas para cuidar su integridad y no exista mutación alguna para no alterar la progenie o las semillas y los embriones de la siguiente generación. Bueno, nos falta algunos experimentos para corroborar si realmente a las 2 horas el núcleo realmente se está transportando, ¿no? Y poder interpretar esta sobreexpresión. Pero bueno, vamos argumentando algunas cosas. Y aquí llama la atención otra glutatión S-transferasa que está asociada a un factor de elongación que tampoco no está muy reportado y muy estudiado. Pero en el caso del olivo también lo reportamos que al igual como la glutatión dependiente de cloro, como esta glutatión que tiene un motivo que es un factor de elongación, requiere mayor precisión o mayor investigación para comprender realmente qué es lo que hace. Pues sabiendo las bases biológicas de un sistema, podemos obviamente, vuelvo a reiterar lo que dije al inicio, dar soluciones concretas al tema de el estrés abiótico, que es un problema que está generando impacto muy mayúsculo sobre la producción alimentaria en nuestro país. O sea, no esperemos comprar alimento y semilla del extranjero. O sea, es momento de que el Perú despierte y empiece a estudiar las bases biológicas para dar respuesta concreta y soluciones tecnológicas a los problemas del estrés. Un poco sobre la Western blot, también se vio, o sea, se corroboró el tema de la producción de los transcritos durante el estadio del desarrollo de polen, y obviamente que tanto en la micróspora como en el polen juvenil haya una alta producción ya concretamente de la proteína, porque el ARN simplemente es un transcrito, es el intermediario del ADN a proteína. Y lo mismo pasa durante la germinación del tubo polínico, que se corrobora que es a las 2 y entre las 2 y 4 horas hay una formación bastante, o sea, muy significativa en cuanto a la formación concretamente de la proteína. Y obviamente que como actividad glutatión, que se hizo el estudio del análisis enzimático, que se corroboró que esa proteína no solamente tiene actividad de transporte, porque existen glutatión S-transferasa que de una u otra forma ha inhibido el centro activo y se han convertido en proteínas de transporte hacia la vacuola. Pero sin embargo, aquí observamos de que estas proteínas, al igual como se han expresado, también han generado actividad enzimática. O sea que son proteínas funcionales. Bueno, hemos encontrado que la glutatión S-transferasa
no solamente es un gen, hay una familia de genes que constituye y que en polen son cerca de 20 genes que se van a expresar. Que tanto la proteína tipo tau, la proteína tipo lambda son aquellas que se van a hiperexpresar durante el desarrollo exacerbadamente y obviamente queda como punto de estudio a las proteínas dependientes de cloro, así como las proteínas GCT que tienen factores de elongación para profundizar en el estudio. Bueno, algunas investigaciones que trajeron a concebir estos estudios del polen fue en ganar con fondos de la propia universidad estudios en la quinoa. ¿eh? Para buscar, obviamente, genes que están asociados a la tolerancia al estrés salino, así como también buscar genes que están muy asociados con el estrés por radiación ultravioleta. Bueno, esto podría contaros de lo que estamos haciendo aquí en UNSA y en Arequipa, tratando de hacer investigación básica y conocer los sistemas biológicos en concreto para aportar a las soluciones tecnológicas, obviamente, para que otros profesionales también cojan estas investigaciones básicas y sobre ellas se siga construyendo y se siga construyendo, obviamente, por el bien de nuestro país. Bueno, gracias y no sé si hay alguna pregunta que quisieran hacerme o algo por el estilo. Gracias a vosotros por su tiempo y nada, pues hasta otra oportunidad. Hola. Bien, hola, buenas tardes. Una vez más, ahora sí, ya estamos nuevamente con la señal activada.
Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Si no hay alguna consulta, por favor, vamos a revisar los chats y no tenemos preguntas. Agradecemos infinitamente la participación del biólogo Sandro Condori por esta excelente disertación de su ponencia. Señoras y señores, continuando con el evento, vamos a presentar a Marisol Contreras Quiñones, bióloga por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en salud pública por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Actualmente es docente auxiliar en la Universidad Nacional de Trujillo en el área de fitopatología, botánica acuática, biotecnología, materias de interés, inmunología, biología celular y molecular y recursos fitogenéticos en la Sierra Liberteña. Vamos a recibirle a Marisol Contreras Quiñones con su exposición. Muy buenas tardes, adelante usted. Muy buenas tardes a todos. Agradecer la oportunidad de los organizadores que nos permiten de alguna manera dar a conocer lo que venimos realizando dentro del área de investigación. Lo que voy a exponer corresponde solamente a un estudio preliminar acerca de una planta que no se ha reportado estudio alguno, más que solo la identificación. El nombre es Clinopodium obovatum. Lo que vamos a presentar es su morfohistología y también los metabolitos secundarios que hemos podido identificar en algunas pruebas que ya hemos realizado. Muy bien, sabemos pues que a lo largo de la historia las plantas medicinales pues han sido la solución para diversas enfermedades o el cuidado de la salud. Y bueno, han sido pues la fuente de compuestos bioactivos que se utilizan en la medicina moderna, ¿no? La planta que les mencionaba, la cual pusimos el nombre en la primera diapositiva, la podemos observar en la imagen que está hacia la derecha. Sí, esta es una fotografía en su hábito natural. Sí, esta planta, Clinopodium obovatum, pertenece a la familia Lamiaceae, que tiene más o menos un aproximado de 250 géneros y 7.000 especies. Se dice que es la sexta más grande entre las plantas vasculares y estas plantas pues se caracterizan por ser valoradas tanto por la importancia económica, las propiedades diaforéticas, tónicas, diuréticas, aromáticas, astringentes y bueno, porque se utiliza también dentro de los tratamientos homeopáticos, ¿no? Clinopodium obovatum, conocida por los pobladores como Kanji, Colinos del Inca, o en la antigüedad fue conocida como Satureja guamaniensis. Como ya dijimos, pertenece a la familia Lamiaceae. Y esta es una planta herbácea que se encuentra en las diversas regiones de América Latina. Y la que nosotros hemos obtenido como material botánico, pues la hemos obtenido del Departamento de la Libertad, ¿sí? Ya que justo allí hemos obtenido la información de los pobladores quienes la utilizan como tratamiento para problemas digestivos, infecciones respiratorias, enfermedades de la piel y también algunas dolencias en la parte oral, en los dientes. Y como mencionamos, es una planta que aún no ha sido estudiada, no encontramos investigaciones de otras especies de este género, más no de esta. Bueno, lo que se ha hecho pues es recolectar el material botánico, ¿sí? De su hábitat natural. Vuelvo a mencionar la región La Libertad, caserío Pijobamba, distrito de Zitabamba, provincia de Santiago de Chuco. Y bueno, ahí tenemos en la diapositiva las coordenadas de donde lo hemos obtenido y ubicado más o menos a 3.531 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? En la zona andina.
y ha sido identificada taxonómicamente. Tenemos aún algunas recolecciones en el herbario Tuxilense de la Universidad Nacional de Trujillo. Se ha hecho la caracterización morfohistológica de manera visual, algunos cortes histológicos también. Se ha preparado extractos para poder realizar el screening fitoquímico y pues analizado a través de la técnica de espectrofotometría. Aquí tenemos los resultados, como podemos observar en las imágenes. Tenemos parte de lo que es el tallo, las hojas también, la raíz, y bueno, en la parte baja podemos observar, ¿sí? Podemos observar allí una imagen en microscopía acerca de la hoja. Perdón, esto se movió por aquí. Y podemos observar, si se dan cuenta, a la luz de la microscopía, podemos observar diversos espacios lisígenos, lo que nos da a entender la abundancia de aceite que podemos obtener, ¿no? Dicho de paso, debo mencionar que al tener la planta tiene un olor mentolado, ¿sí? El olor es abundante. Cuando trajimos a estudiarlo a la Universidad Nacional de Trujillo, ya que lo hemos trabajado en el laboratorio de fisiología, esta planta con su olor mentolado saturó pues todo el piso de la universidad, ¿no? Debido a la abundancia de aceite que puede tener esta planta, ¿no? En las imágenes podemos mostrar pues qué tipo de tallo tiene, si es un tallo semileñoso. Las hojas también son la epidermis gruesa, tiene algunos pelos a maneras de ganchos, y también podemos observar cómo está dispuesta pues la raíz, ¿no? Hacia la derecha también ustedes pueden observar parte de los cortes histológicos debidamente identificados, de la morfología interna, que nos va a permitir a nosotros poder saber todos los procesos que se pueden dar allí y también poder extraer de una manera mucho más efectiva todos aquellos metabolitos secundarios que nos pueden servir de utilidad y que pueden sentar pues una base para poder realizar algunos fármacos dentro de la farmacología, etcétera, o también como tratamiento dentro de lo que se conoce como la fitoterapia, pero ya con conocimiento en qué dosis debe ser utilizado, si es tóxico o no. Aquí también mostramos los cuadros acerca del screening fitoquímico que se realizó. Se realizó en 3 extractos, ¿sí? En etanol, metanol y acetona. Ahí pueden visualizar también en los cuadros qué metabolitos hemos podido identificar. Hacia la izquierda podemos observar de manera cualitativa y hacia la derecha también de manera cuantitativa. Si ustedes observan, tenemos allí algunos componentes fenólicos, también tenemos componentes nitrogenados, también se ubicó en una pequeña cantidad de alcaloides, quinonas, pero sobre todo podemos visualizar la cantidad de flavonoides que puede tener esta planta. Y como les mencioné, solamente son resultados preliminares. También hemos estado realizando algunas pruebas. Hemos realizado pruebas con algunos hongos, en este caso hongos ambientales, como pueden visualizar en la imagen. Probado a través del método de envenenamiento que nosotros le llamamos, detiene el crecimiento también en este caso de hongos ambientales, ¿no? Estamos realizando las pruebas por estos días con hongos que causan micosis, y también vamos a realizar la prueba ya que como los pobladores mismos nos reportaban que utilizaban para el dolor de muela, para la caries y para limpiar los dientes, pues vamos a probarlas con bacterias como Staphylococcus mutans, entre otras, ¿no? Y bueno, como mencionamos, los metabolitos secundarios identificados fueron en su mayoría, pues, de acuerdo a la cantidad, flavonoides, terpenoides y fenoles, ¿no? Lo que nos da la idea de su potencial, ¿sí? Para poder ser utilizado
Y bueno, sugerimos también investigaciones futuras para que pueda darse un mejor uso a esta planta y que también se haga de manera sostenible. Muchas gracias. Estoy atento si hubiera alguna pregunta. Bien, señoras y señores, agradecemos la ponencia de Marisol Contreras Quiñones y abrimos los micrófonos para las personas que desean hacer su pregunta o por el chat, por favor, si fueran tan amables, o levantar su mano para poder trasladar la pregunta a la expositora. Bien, no teniendo preguntas por parte del público participante, agradecemos infinitamente Marisol Contreras Quiñones por su participación. Muy amable. Gracias. Seguidamente vamos a presentar la siguiente ponencia programada para esta jornada. Vamos a invitar al doctor Víctor Sánchez. Víctor Sánchez es biólogo, microbiólogo por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Ciencias de Ingeniería con especialidad en Ecología y Gestión Ambiental por la Universidad Nacional de Huancavelica, doctor en Ciencias Ambientales por la UNH, Universidad Nacional de Huancavelica. Muy buenas tardes. Víctor Sánchez, adelante usted. Muchas gracias por la invitación. Bien, en esta oportunidad voy a exponer un tema que hemos venido trabajando acá en la ciudad de Huancavelica. Bien, no sé, ¿me confirma si se ve, por favor? Todavía no vemos la diapositiva, parece que está cargando. Vamos a esperar unos instantes. Bueno, ya podemos apreciar. Adelante. Sí, ¿no? Perfecto. Un ratito, ya. Bien. Un ratito. No, no. Bien. El, el tema que venimos trabajando acá en la ciudad de Huancavelica, justamente dentro de la Universidad Nacional de Huancavelica, es sobre la calidad del agua de un río que cruza nuestra ciudad, un río Alcandino. Es por ello que este trabajo ha sido ya también ya publicado en una revista internacional, donde hablamos sobre el índice de calidad del agua, los riesgos para la salud en un río alcandino peruano. Si ustedes pueden apreciar acá la foto, esta es la apreciación, es una foto panorámica, por decirlo así, del río, que, como les repito, cruza por la ciudad, en la parte urbana. En la ciudad de Huancavelica no tenemos una planta de tratamiento de residuos, ¿no? Por lo tanto, muchas veces, tanto de las aguas, los desechos, tanto del hospital, del camal, de las casas, ¿no? Los residuos domésticos son eliminados hacia el río. En Huancavelica se tiene dos épocas, nada más, como sucede en la sierra, la época lluviosa y la época de seca, ¿no? Entonces, eso parametra cuando el río está cargado, por decirlo así, lleno de agua, o el río está seco, ¿no? Entonces, cuando el río está cargado, lleva todos los residuos rápidamente, pero cuando el río está en épocas de seca, como podemos ver de repente acá en esta figura, tenemos nosotros la probabilidad de una mayor contaminación. Y esta agua es usada para las plantas de tratamiento de agua potable también, aguas arriba. Y muchas veces esta agua también es usada para lo que son las piscigranjas, ¿no? Aguas abajo, por decirlo así. Bien, como nosotros sabemos qué es el agua, todos nosotros sabemos la importancia que es el agua, ¿no? Es el oro blanco que se le dice hoy en día. Y nosotros necesitamos este líquido elemento porque es necesario para la vida. Sin agua nosotros no podemos tener vida. No solamente el ser humano, sino también los ecosistemas. Los ecosistemas están regulados por el agua, ¿no? Entonces se le conoce como un disolvente universal, por lo tanto está propenso a formar reacciones con otros elementos.
por lo cual, cuando el agua está contaminada, entonces se le dice que es aquella que presenta cuando una sustancia o condición altera su composición o estado. Y esta contaminación puede darse, ¿no? De origen natural, de muchas veces se da, y en muy pocas veces, por decirlo así, y del origen antropogénico. El hombre es el principal contaminador del agua. Nosotros mismos contaminamos nuestros propios recursos de alguna de otra manera. Entonces, en el estudio que nosotros queremos ver, es ver esta importancia del agua dulce. Esa agua que en el total del planeta recubre casi tenemos un 3%, ¿no? Entonces, hay agua, de ese 3% de agua dulce, hay un agua super, accesible para nosotros, que se puede encontrar en los ríos, en los lagos, ¿no? En la humedad del suelo, presente en los seres vivos, en la humedad de la atmósfera. Y muchas veces una cierta pequeña de esa agua es usado y pasa por un proceso de desinfección, por decirlo así, un proceso de tratamiento para tenerlo como agua potable. Entonces, muchas veces en la sierra del Perú tenemos esa deficiencia. Puede ser por política de nuestros gobernantes o una política no tanto local, regional, sino una política nacional. Entonces, miren, yo quiero que conozcan, y muchos de repente acá están en la sala no conocen qué es el, la región de Huancavelica. Es una región que tiene un 50%, un 50,4% de pobreza, con un 9,6% de alta pobreza. Hay una fuerte desnutrición en niños, una fuerte anemia en niños. Entonces, nosotros en Huancavelica, en la Universidad Nacional de Huancavelica, hacemos diferentes estudios en agua. No solamente en el río que transcurre, que atraviesa la ciudad, sino también tenemos lagunas, una serie de lagunas donde se hace la crianza de trucha. Muchos de ustedes de repente han comido una trucha proveniente de Huancavelica. Entonces, se trata de cuidar este líquido elemento. Por más que se diga que en la sierra hay bastante agua, ¿no? Ahora los glaciales se están pues derritiendo, ¿no? Y no vamos a tener dentro de poco, no solamente en la costa, no falta de agua, también en la sierra. Entonces estamos teniendo una contaminación de agua, no solamente a nivel del mar, sino a nivel también de la sierra, donde se dice que el agua tenemos en mayor proporción y muchas veces es una mentira, ¿no? Porque también contaminamos ese líquido elemento. Entonces, ¿cómo lo contaminamos? Lo contaminamos de diferentes maneras, ¿no? En el mundo. Y en Huancavelica no es tanto una ciudad industrializada. En Huancavelica, más que todo, los residuos que llegan al río es por residuos domésticos. Muchas de las personas, por decirlo así, tienden a lavar su ropa en ciertos lugares donde el agua es caliente. Por ejemplo, tenemos unas piscinas de aguas termales. Y en esas piscinas de aguas termales, el agua que se desecha de las piscinas, muchas personas, como hace un frío, imagínense ustedes, estamos hablando de 3.680 metros sobre el nivel del mar, y tenemos una temperatura muy baja, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Las personas pueden lavar con esa agua fría, ¿no? Entonces se le hace complicado, ¿no? Entonces lo que hacen ellos es acercarse a las piscinas, donde se bota el agua un poco de las piscinas, y es un agua caliente, por decirlo así, o tibia, pero lavan ahí toda su ropa y esas aguas son eliminadas hacia el río. Entonces el río va teniendo mayor contaminación. Asimismo, eh, se, se, les quiero decir que, les decía, ¿no? La región de Huancavelica, estamos hablando de una altitud de 3.680, 3.160. Este río se llama río Ichu, tiene honor al nombre, que es un tipo de pasto que crece mucho en la sierra, que se le conoce como el Ichu. Este río pertenece a la cuenca del Mantaro, ¿no? Y se origina en el relieve altitudinal de Chonta, es un nevado altísimo, así como el Ticlio. Así, de igual manera, se le conoce también esta parte denominada Chonta, que está casi al sur, ¿no? De la provincia. Y este río puede llegar o discurre a una altitud casi de 5.237 metros sobre el nivel del mar. Y esta subcuenca, tiene casi 1.383.823 kilómetros cuadrados. Y el río que atraviesa todo el tramo urbano tiene una longitud aproximada de 15 kilómetros. Pero este río tiende a recibir descargas de aguas residuales, como les venía diciendo, de viviendas, instituciones, hospitales. Y nosotros hemos querido hacer en este trabajo una evaluación para ver si el agua es de buena o mala calidad. Con mirarlo nada más, se dice que es de mala calidad, pero queríamos saber si es o no es de mala calidad, porque tenemos que irnos
como se dice, a la fuente, ¿no? Realizar los estudios, realizar estos estudios. Entonces, se trató de usar el índice de calidad del agua de la Fundación de Sanidad Nacional. Esto es un índice estudiado y realizado, ¿no? A través de esta fundación, que es una fundación americana, ¿no? Que es utilizado para medir los cambios en la calidad del agua en tramos particulares de cuencas. Existen una serie de índices de calidad de agua, ¿no? Pueden usarse 14 parámetros, 20 parámetros. Por ejemplo, ahí está lo que salió hoy en día, los famosos IKP, que son casi una serie de algo de 30 y pico de parámetros. Pero nosotros tratamos de usar 9 parámetros, ¿no? Según lo dice el ICA. Entonces nosotros, miren, si ustedes pueden ver acá, tenemos una vista panorámica de la ciudad de Huancavelica. Es una ciudad muy grande, es una ciudad pequeña, ¿no? Que crece por decir hacia los costados, ¿no? Porque tenemos ahí dentro de los cerros, y tenemos el río que pasa por la parte urbana, ¿no? Entonces, miren, ustedes dirán, ¿por qué Huancavelica se ubicó en esta zona, no? ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado de repente del mercurio, ¿no? Que las minas de Santa Bárbara, las minas de Huancavelica, tienden a ser por decirlo a ustedes, una ciudad en donde se extraía mucho este mineral, el mercurio, para la extracción de oro, se llama Potosí. Por eso le decían la medalla del virreinato, ¿no? Entonces, existe una serie, pues, de metales que se pueden encontrar en la sierra porque es una ciudad minera, por ende. Entonces, tenemos nosotros que puede estar contaminado de manera natural por metales pesados, y en este caso la evaluación que queremos hacerlo nosotros ha sido en los residuos domésticos que entran a la parte urbana. Entonces, queremos analizar cuál es la calidad del agua del río Ichu en zonas urbanas y distritos de Huancavelica. Tenemos una serie de objetivos específicos, como les decía, hemos utilizado parámetros físicos, parámetros químicos y parámetros biológicos. Dentro de los parámetros físicos, por ende la temperatura, el pH, los óleos totales disueltos, oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno, la turbidez, ¿no? Y respecto a los determinantes o parámetros químicos de nitratos, tenemos ahí a los nitratos, a los fosfatos, ¿no? Y como parámetro biológico tenemos a los coliformes fecales. ¿Y cómo hemos hecho determinar la calidad del agua? Mediante los ICAS NFS. Casi la mayoría de fotos tenemos donde está el río que se encuentra en la ciudad de Huancavelica. Ahí tenemos una serie de antecedentes de estudios realizados a través de índices de calidad, no solamente en Perú, se ha hecho en diferentes lugares, se ha usado casi los mismos límites, perdón, los mismos índices de calidad, ¿no? Como por ejemplo, ahí podemos ver Hernández, que hizo en las aguas del río Tulancingo, que están muy contaminadas, encontrándose valores por encima de la norma de sólidos solubles, totales, oxígeno disuelto y coliformes fecales y totales, ¿no? Cuando hablamos de coliformes fecales nos referimos a Salmonella, Escherichia, ¿no? Shigella, ¿no? Y los coliformes totales, pues Enterobacter, Purvidentia, Citrobacter, etcétera, solamente son los, por decir, las bacterias gastrointestinales, ¿no? Bien, entonces una serie, como les digo, por ejemplo, se hizo a nivel de China, a nivel de Brasil, ¿no? Se hizo ciertos estudios, y hay una serie de estudios también más, solamente quise acá dejarles algunos. Acá tenemos los nacionales, ¿no? Y bueno, y luego los parámetros químicos y microbiológicos del agua superficial. ¿Qué parámetros vamos, o se evaluó? No vamos a evaluar, sino se evaluó. Evaluamos el oxígeno disuelto, los coliformes fecales, el pH, la demanda bioquímica de oxígeno, la temperatura, los sulfatos totales, los nitratos, la turbidez y los sólidos totales. Con esto, nosotros evaluamos y haciendo ecuaciones matemáticas, como pide el ICA-NSF, utilicé un software, que es un software libre de la Universidad de Navarra, en Colombia, que, bueno, ellos hicieron un software que es libre, como les repito, y nos ayuda colocando los datos y nos bota a nosotros ciertos resultados, de acuerdo a lo que es el índice de calidad del agua. Hay ciertos parámetros que les voy a indicar en los resultados. La metodología de la investigación que se realizó fue la ubicación de 6 puntos de monitoreo, justamente donde están, pues, los desagües que caen al río, ¿no?
En la parte urbana, bueno, hay distritos como el distrito de Ascensión, el distrito de Huancavelica, y luego hicimos la toma de muestra de agua, haciendo lo que estipula la regla, el reglamento, cómo tomar las muestras de agua. Luego hicimos un reporte de análisis de laboratorio, analizando estos parámetros. Luego hicimos la recolección de datos mediante las fichas de registro de datos en campo, indicando los puntos de monitoreo, origen de fuente, coordenadas, parámetros, fecha, hora y parámetros de interés. Y luego hicimos el procesamiento y análisis de datos mediante el software ICATES, así se llama el software ICATES versión 1.0, que es un software en donde nos ayuda rápidamente para hacer estas ecuaciones matemáticas de acuerdo a los 9 parámetros. La ubicación de los puntos de monitoreo fueron georreferenciadas. Hicimos los 6, como les digo. Tenemos a nivel de la planta de tratamiento de captación de MAPA. MAPA es pues la empresa proveedora de agua potable. Luego hicimos otro punto a nivel del matadero municipal, ¿no? Que es el Camal, al nivel de un instituto superior Huancavelica que tenemos acá, la altura en el puente, otro puente, puente del Ejército Huancavelica y un puente Santa Rosa, como decía, a la salida. O sea, acá estamos haciendo a la entrada del río a la parte urbana y a la salida de la parte urbana, del distrito de Huancavelica. Acá tenemos nosotros un mapa en donde vamos desde el punto 1 hasta el punto número 6, casi los 15 kilómetros que recorre el río a través de la zona urbana de Huancavelica. No es muy grande este recorrido, pero es necesario porque acá, cuando va terminando ya un poco más lejos, por lo menos 10 kilómetros más abajo, el agua es usada por otros pobladores, ¿no? Entonces, por eso se hace necesario evaluar esto, ¿no? Tener una planta de tratamiento para que todo esta agua que discurre no esté contaminando río abajo de repente y hay, existe lo que son el criadero de truchas, ¿no? Entonces, ellos piensan que el agua está libre de contaminantes y esto posiblemente afecte a la población guantabelicana en muchos aspectos, como vamos a ver algunos de los resultados que tenemos. Dentro de resultados hicimos lo que es la temperatura. Su temperatura casi un 14 grados, entre 14 y 13 grados de los 6 puntos de muestreo. Tenemos ahí el pH, un promedio de 7.3, ¿no? Dentro de los 6 puntos de muestreo. Y luego tenemos la determinación de los sólidos totales disueltos. Bueno, no tenemos acá el ECA, el estándar de calidad del agua, de 1000 miligramos por litro en los 6 puntos de muestreo de las aguas del río Ichu, donde vemos que los sólidos totales no hay mucho. En la época que hemos tomado, que ha sido febrero, no tenía muchos metales, o sea, muchos sólidos totales disueltos. Por lo tanto, también determinamos el oxígeno disuelto, cuyo valor según el ECA es mayor o igual a 6 miligramos de oxígeno por litro. Entonces no se llega, o sea, hay muy poco oxígeno disuelto en el agua, por lo tanto hay mayor demanda bioquímica de oxígeno. Quiere decir que hay una contaminación orgánica, hay crecimiento de algas y las algas están eliminando el oxígeno, están consumiendo el oxígeno y lo que no están dejando para que las truchas, porque es un río donde existen bastantes truchas, ustedes saben que las truchas son predadoras y quiere decir que no dejan que otro pez exista dentro de su ambiente. Entonces, en los ríos de la sierra, en este caso de Huancavelica, hay una cantidad de este recurso dentro de estos ríos, ¿no? Como son las truchas. Entonces, como le digo, en este río muchas veces personas que van a pescar no encuentran muchos peces. ¿Por qué? Porque lo que sí se encuentra es la cantidad de las cianobacterias o algas, porque se les nota, el agua tiene un color característico entre verde azulado. Entonces estamos viendo acá que sí existe porque hay oxígeno disuelto bajo y vamos a ver que la demanda bioquímica de oxígeno está alta. O sea, hay mayor demanda, ¿no? Bien, asimismo la turbidez en algunos puntos ha sido mayor, ¿no? En algunos puntos no tanto, ¿no? Y conforme va discurriendo, miren, desde el punto 1 que inicia la parte urbana, conforme va avanzando, vemos nosotros que hay una mayor turbidez. O sea, ¿qué quiere decir? Que está ya dándose una mayor contaminación por los desagües. Asimismo, los nitratos no superan los secas, pero sí lo que supera son los fosfatos.
Entonces, ¿qué pasaría? Que hay una cantidad fuerte de fosfatos, ¿no? ¿Por qué? Como les decía, hay personas que lavan, ¿no? Los fosfatos están en los detergentes y todos los residuos que salen hacia esos ríos, ¿no? Ustedes saben, en casa se usan también detergentes, etcétera, porque no hay casi muchas industrias, entonces llegan esos fosfatos y el río está entrando en un proceso de eutrofización. Entonces, hay una mayor cantidad de fosfatos y estos fosfatos también afectan a lo que es los riesgos de salud, afectan a las personas, no hay un fuerte riesgo de la salud de las personas, debido a que estos fosfatos van a poder ser hasta por decirlo así, efectos cancerígenos gastrointestinales, ¿no? En muchos aspectos que nosotros podemos conocer en la medicina. Los coliformes fecales es altísimo la cantidad de coliformes fecales. Estamos hablando de Escherichia coli, uno de los principales. Estamos hablando de Salmonella y Shigella, que son los principales coliformes fecales, ¿no? Y si nosotros hablamos de coliformes fecales, nos vamos a referir, como su nombre lo dice, fecales, que salen del aparato gastrointestinal. Entonces, el río está contaminado, pero fuertemente, por todos estos desagües, ¿no? Entonces ya lo estamos viendo nosotros de forma más, por decirlo así, específica, de forma más real, ¿no? Pero mirando al río muchas veces hasta tristeza da, ¿no? Entonces, todos estos parámetros le hemos pasado nosotros a este software, ICATES que les decía, o si no, mediante fórmulas matemáticas, estos 9 parámetros, y nos arrojan a nosotros ciertos resultados que no sobrepasan o se encuentran dentro del rango de 26 a 50, según el rango de calidad de agua según el ICANSF. Entonces decimos nosotros que esta agua es de mala calidad, ¿no? Entonces queremos nosotros hacer una evaluación más periódica sobre esto, ¿no? Acá les digo un resumen porque es una serie de formatos, depende por el tiempo, no voy a poder explicarles todo, cómo sacar estas fórmulas matemáticas que en un inicio lo hicimos, ¿no? Entonces, vimos nosotros que este ICA se apegaba mucho a la realidad que lo que queríamos hacer, porque hay una serie como les decía, de índices de calidad ambiental. Y en el ICA test, ahí nosotros vamos a encontrar una serie de estos. Entonces vimos que como les repito, el río Ichu, que atraviesa la ciudad de Huancavelica, tiene su agua de mala calidad, pero a pesar de eso se usa todavía esta agua. Y dentro de las conclusiones vemos nosotros que algunos parámetros como la DBO, el pH, la turbidez superan algunos estándares de calidad ambiental o de calidad de agua. Los parámetros químicos, como les decía, los fosfatos superan. Los coliformes fecales, ni que hablar, son muy elevados. Entonces, por lo tanto, vamos a nosotros concluir que el ICA-NSF que se hizo la evaluación mediante este índice, vemos que el rango de calidad de agua está entre 26 a 50 y vemos nosotros que es de color naranja y con una clasificación de mala calidad, ¿no? Entonces, se hacen las recomendaciones, ¿no? Que realizar un análisis de manera simultánea en los laboratorios más cercanos para evitar variaciones altas de concentración de demanda bioquímica de oxígeno, porque estamos perdiendo nuestro río, estamos perdiendo todo porque al final no tenemos lo que se veía anteriormente, mucho tiempo atrás, se veía pues los peces, qué bonitos los peces en el río, no podías ir a hacer con lo que es pesca, pero hoy en día no se puede hacer eso porque el río está muy contaminado. Se recomienda analizar más parámetros de análisis de laboratorio para observar la remoción de contaminantes presentes en el agua del río Ichu, realizar estudios de interacción entre tiempo, hora del día, o sea, en diferentes épocas, y los puntos estudiados en función al ICA-NSF para determinar la variación de la calidad. Y también realizar pruebas complementarias con los parámetros que no se tomaron en cuenta, que no se tomaron en cuenta en este estudio y que son importantes para establecer el uso y la calidad de agua. Miren, con esto quiero decirles que nosotros hemos hecho ese trabajo con la finalidad de pues, llegar a la población huancavelica, difundirlo ese trabajo, ya está difundido, de decirlo cómo se encuentra nuestro río en la actualidad. Pero lástimamente las autoridades pasan gobernadores, etcétera, pero no hacen nada por poder remediar esto. Y una forma de remediar es hacer esta planta de tratamiento de aguas residuales, que sería una gran ayuda
para Huancavelica, para la ciudad de Huancavelica, para la población huancavelicana, porque no solamente son sobre estos parámetros, por decirlo así, o sea, esta contaminación doméstica, sino también hay una contaminación con arsénico, con metales pesados. Acá nosotros también tenemos en el grupo de investigación con metales, hemos hecho evaluación de metales pesados, hay contaminación con mercurio, hay contaminación con arsénico. La población en realidad en Huancavelica está contaminada por ciertos metales, pero no se hace nada por evitar esto. Entonces, esto, quise ponerlo este trabajo para poder llamar a la reflexión, dado que acá tenemos profesionales de diferentes lugares. Entonces, es por ello, para conocer un poco de Huancavelica, porque pudimos poner otro trabajo, pero y yo quise ponerlo esto para ver la realidad de donde lo estamos viviendo nosotros en la ciudad de Huancavelica hoy en día, y a mis colegas de la Universidad de Huancavelica también entrar en muchos aspectos de acuerdo a su profesión a poder salvar este recurso y esta fuente de agua que es muy importante para nosotros en el Perú, en el mundo y para Huancavelica. Eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente su ponencia, Víctor Sánchez. ¿Alguna consulta, alguna pregunta del público? A ver, tenemos una consulta brevemente, por favor. Bueno, no son para temas de la organización. Muchas gracias, biólogo Víctor Sánchez, por su ponencia. Estamos muy agradecidos. A usted, muchas gracias y por la invitación.